Esta semana leí una noticia, de esas que sueles leer cuando estás aburrido, que decía, bueno, leí el titular, no me leí toda la descripción. ¿Cuántos hacéis eso vosotros? Solamente leéis el titular y la noticia ahí queda. Y había más una foto. Y era que habían reproducido la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Y sabéis quién ganó? La tortuga otra vez. Así que la tortuga ahí, constante, fue avanzando y la liebre supongo que iría parando a comer alguna zanahoria que habría por allí o a mirar el paisaje. Pero ahí fue la tortuga y lo que aprendemos es que ahí tenía la constancia, ¿no? Sí, se sentía seguro y dijo, ya correré después. Y cuando se dio cuenta ya era tarde. Pero la tortuga fue poco a poco y ganó. Fue constante. Y nosotros seguimos en el libro de Samuel, y vamos poco a poco, bueno, tampoco vamos tan poco a poco, un capítulo por semana. Pero bueno, como empezamos en agosto y estamos en octubre, dirá, uy, esto no se acaba nunca. Bueno, creo que aún no he batido ningún récord. Y ya están muy lejos los récords aquí para ganarlos, para alcanzarlos. Pero vamos a leer el capítulo 7 del primer libro de Samuel. Del primer libro de Samuel. Dice la palabra del Señor: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú escuchas el corazón arrepentido, porque tú contestas su oración, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y pedimos que tú la bendigas a nuestros corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.
Pues como podéis recordar, el arca de Dios había vuelto a Israel y primeramente apareció en el campo de Bet-Semes, a final del capítulo 6, y los habitantes de ese lugar, que ya dijimos que eran levitas, se alegraron mucho, hicieron unos grandes sacrificios ese día, pero ellos miraron dentro del arca de Dios. Y Dios los castigó y murieron 50.070 hombres. Una gran mortandad, porque hicieron lo que no tenían que hacer. Y ellos hicieron lo mismo que los filisteos. ¿Os acordáis que los filisteos estaban recibiendo sobre sí mismos las plagas que Dios había enviado, tumores y ratas, que posiblemente daban más enfermedades? Y ellos dijeron, se pasaban el arca de un pueblo a otro pueblo, y 7 meses estuvieron así, hasta que por fin dijeron, vamos a devolverse a Israel. Y llegaron a los de Bet-Semes. Bet-Semes también hubo plagas, hubo esta mortandad, porque ellos hicieron lo que no tenían que hacer, y ellos hicieron lo mismo. Mandaron a llamar a otros que así llevaran el arca de su tierra, de su pueblo. Y vinieron los de Kiriat Jearim. Esta gente pues obró de manera muy diferente. Los hombres de Bet-Semes trataron el arca como un objeto místico. ¿Os acordáis que en la primera ocasión, en la primera batalla que hubo contra los filisteos, dijeron, después de una derrota, vamos a coger el arca de Israel, vamos a coger el arca del pacto y la traeremos con nosotros para poder vencer a los filisteos? Y ellos utilizaban el arca como un objeto místico, como un objeto que pudiera tener algo sobrenatural. Pero perdieron la batalla y perdieron el arca. No había que usar el arca como un objeto místico. Es más, el arca tenía que estar siempre cubierta para que los ojos del pueblo no se fijasen en el arca, sino en Dios, que el arca era el simbolismo simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. Pero los hombres de Bet-Semes volvieron a utilizar el arca como un objeto místico, y no sé si miraron dentro del arca como para ver qué poderes habían dentro. Quizás encontraban la fuente de su poder, cómo habían los filisteos enfermado tanto, y claro, pues obviamente usaron mal el arca porque el secreto estaba en el interior, y no lo sabían. Vamos a buscar a ver qué es lo que hay dentro. O quizás pensaban que encontrarían adentro a Dios. Querían ver a Dios. Y yo quiero ver a Dios. Pero no tenían que hacer eso. Y ellos habían sido instruidos. Además, ya dijimos que ese pueblo era levita, o había muchos levitas en una zona de levitas. Ellos debían conocer bien lo que Dios quería. Y llamaron, en lugar de, otra vez, preguntarse y examinarse, ¿por qué pasa esto? ¿Qué hay en mi corazón? Llamaron a otro pueblo, los de Kiriat Jearim, para que viniesen a buscar el arca y se la llevaran de allí. Nuevamente, no queremos saber nada de Dios, no queremos saber nada. Solamente conocieron la santidad de Dios desde su pecado. Y se quedaron solamente en eso. Ahora, los habitantes de Kiriat Jearim vinieron, cogieron el arca y santificaron, dice aquí, santificaron al hijo de Abinadab, Eleazar, para que guardase el arca de Jehová. El rey David, tiempo más tarde, en el Salmo número 15, él hace una pregunta parecida a la que hicieron los de Bet-Semes. Los de Bet-Semes dijeron, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Eso es una buena pregunta para hacerse, ¿verdad? Es una buena pregunta. David también se la hace. Él vive en otro contexto, en otro tiempo, y en el Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Él también se hace esa misma pregunta. Pero él asimismo responde, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite de reproche alguno contra su vecino. En fin, hace una definición de una persona piadosa. Ahora, ¿pero quién realmente puede presentarse delante de Dios diciendo, yo, Señor, soy perfecto? A Job le costó aprender esa lección, pero la aprendió.
Job no se podía justificar a sí mismo, aunque él vivía perfectamente delante de Dios. Y Dios mismo se lo dice a Satanás. Pero incluso así, Job no era perfecto. ¿Quién puede? Nadie puede. Ahora, pero Dios en su misericordia, Dios es santo, pero en su misericordia, Él también se ha manifestado al hombre. Y le ha enseñado al hombre, y Dios instruyó al pueblo de Israel, instruyó a la tribu de Leví, acerca de todos los sacrificios que se tenían que hacer, para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Para que el hombre pudiera, después de haber pecado, recibir la bendición de Dios. Y Dios les enseñó la serie de sacrificios que leemos en el libro de Levítico, de los capítulos 5 al 7, y en más pasajes también, de qué es lo que tenía que hacer el pueblo para poder tener comunión con Él. Así que, aunque sabían que el hombre no puede tener comunión con Dios, sí que había un método, un camino para poder tener, y pasaba por en medio de los sacrificios y de los holocaustos. Y Dios les dio toda esa serie de sacrificios hasta que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Y Él vino a esta tierra y subió a esa cruz y murió. Y fue el sacrificio perfecto. De tal forma que ya no hicieron falta, ya no hacen falta más sacrificios. El hombre puede tener comunión con Dios a través de Cristo. A través de Cristo. Vemos aquí, dice en el versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Muchos días. ¿Tú cuando dices muchos días? ¿Cuánto tiempo calculas? ¿2 semanas? ¿3 semanas? 20 años, dice Jordi. 20 años, muchos días. 20 años. Para algunos es toda su vida. Algunos de los que hay aquí es toda su vida. 20 años. Lamentando. 20 años, dice, y lamentaba, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años lamentando en pos de Jehová. 20 años llorando en pos de Jehová. ¿Cómo sería ese lamento? A mí me suena un lamento hueco. Un lamento hueco. Como cuando se le dice a un niño, esas lágrimas de cocodrilo no me van a engañar. Esos cocodrilos les hacen esas lágrimas, no porque estén tristes, supongo que salen para, no sé si, creo que sí les salen. Será para enjuagar todos los ojos o para protegerlos, no lo sé. Pero que no hay nada detrás. ¿Y cuántas veces no hemos visto a nuestros hijos que lloran de esa forma? Ahí están ahí quejándose, pero realmente no están sintiendo nada. No están sintiendo nada. Y había ese sentimiento, dice, lamentando en pos de Jehová 20 años. 20 años. Se me hace difícil pensar que en todo ese tiempo no se dieran cuenta de dónde estaba el problema. Y ya podrían hacer reuniones y cultos. Vamos a buscar el favor de Jehová. Pero no conseguían su propósito. Su corazón no era confortado. Dios no les escuchaba. Dios no les respondía como ellos querían. Y Santiago dice algo parecido. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El problema que tenían es que tenían otros ídolos. Estaban lamentando en pos de Jehová, pero aferrados a sus ídolos. Entonces, no pueden. No estás haciendo lo que tienes que hacer. No estás arrepentido, no estás buscando a Jehová. No estás buscando a Jehová realmente. ¿Y cuántas veces pues quizás nos podemos encontrar nosotros en la misma circunstancia que ellos? Que decimos que estamos buscando a Jehová, pero lo hacemos aferrados a algún pecado. O se dice pecado, pero podemos ponerle quizás otro nombre para quizás entenderlo mejor, o algún deseo que tenemos que no deberíamos de tener.
Y estamos aferrados a ese deseo que no tenemos que tener, que en fin es pecado, porque no debemos de tenerlo, porque no es la voluntad de Dios, pero buscamos a Jehová para satisfacer ese deseo, o aferrados a ese deseo. No, esto no lo puedo dejar. Esto no lo puedo quitar de mi vida. Pero sí, yo quiero buscar a Dios. Y quiero que Dios me bendiga, pero no puedo dejar esto. Y parece un poco inverosímil, ¿no? Parece un poco ridículo, pero muchas veces obramos de esa forma. Y Samuel les tiene que decir, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si está diciendo esto, que queréis volver a Jehová, ¿qué tenemos que hacer? Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Deja atrás eso que no le gusta a Jehová. Deja atrás. Pon en práctica sus mandamientos. El primero de ellos es que estamos intentando buscar a Jehová, pero nos olvidamos de su primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si ya en el primero ya fallamos, obviamente, no puede haber bendición. 20 años. Dicen que mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Hay esa frase que se dice, mientras hay vida hay esperanza. Y realmente, en cierto sentido es así. Mientras el Señor nos da vida, tenemos la oportunidad de volvernos a Él. Mientras el Señor nos da la vida, tenemos la oportunidad de servirle, de buscarle. Y Dios es paciente, Dios es misericordioso. Y Dios da tiempo. Nos da tiempo para buscarlo. Nos da tiempo para arrepentirnos. Nos da tiempo para servirle. Y Él nos espera. Dios le dio tiempo, o vemos que el hijo pródigo tuvo tiempo para arrepentirse. Tuvo que caer muy bajo, lo más bajo que podía caer, y tuvo mucho tiempo para arrepentirse hasta antes de ese punto. Cuando se quedó sin amigos, podía haberse arrepentido y volver. Cuando se quedó sin comida, podía haberse arrepentido y volver. Pero tuvo que encontrarse deseando la comida de los cerdos para volver. Y por la gracia de Dios estuvo en el tiempo y pudo volver. Mientras hay vida. Pero hay un momento que se acaba ese tiempo. Dios nos ha puesto un tiempo limitado en la tierra. Y es cierto, mientras hay vida, mientras el Señor nos permite estar aquí en la tierra, tenemos tiempo para arrepentirnos. Ahora, quizás te gustan los deportes de riesgo. Tirarte por los puentes, una goma, o esas cosas que se hacen. Pero el deporte de riesgo de no arrepentirse es muy peligroso. Es el más peligroso de todos. Porque cuanto más tiempo pasas sin arrepentirte, más difícil es todavía. Para Dios no hay nada imposible, eso es cierto. Pero cuanto más tiempo pasa, más difícil es. Entonces, hay que aprovechar el momento. Israel estuvo 20 años sufriendo las consecuencias del dominio de los filisteos, sufriendo las consecuencias de su propia idolatría, buscando el refugio en esos dioses, Astarot y en Baal, los dioses a los cuales Dios había juzgado al entrar en la tierra de Canaán, y les había dicho, no sirváis a estos dioses. Y Él hizo todos los milagros, Él hizo todos los portentos para entrar, para conquistar la tierra, demostrando que Él era el Dios verdadero. Pero ellos se aferraban a esos otros dioses. Y así que cuando se acabe la vida, cuando se acabe el tiempo, solamente contará una cosa delante de Dios: lo que hayamos hecho con su Hijo Jesucristo. No contará nada más, solamente contará lo que hayamos hecho con el Señor Jesucristo. Pero vemos que gracias a Dios, el pueblo de Israel se volvió de corazón. Tardaron 20 años. Tardaron 20 años, pero por fin se vuelven de corazón. Y hay un avivamiento.
Y ahora vemos a un Samuel, no sé qué edad tendría, ya no era un niño, pero como mínimo habían pasado 20 años desde que el arca había sido devuelta. No sabemos qué edad tenía Samuel cuando el arca fue perdida, o cuando pasó todo eso, pero ya era un hombre. Y Samuel empezó a juzgar a Israel. Y bajo Samuel empezó ese reavivamiento. Y lo primero que hubo fue arrepentimiento. Fue arrepentimiento. Eso fue lo primero que hubo. Arrepentimiento. Ellos dejaron atrás esos dioses que los apartaban de Dios. Ellos dejaron atrás todas aquellas cosas que les impedían seguir a Dios. Ellos dejaron atrás esas estatuas a las cuales se inclinaban delante de ellas y buscaban su favor como si pudieran escucharlos. Ellos se adoraban, se inclinaban delante de los mismos ídolos, los cuales Dios había echado de esa tierra. Dios había vencido, Dios había juzgado. Estaban obrando con locura. Pero ellos, por fin, se dieron cuenta de su locura, de su necedad, y se arrepintieron. Por fin entendieron quién era Dios. Hay veces que, por la gracia de Dios, uno se arrepiente pronto, cambia pronto en su vida, o cuando cae en un pecado, enseguida cuando escucha la reprensión de Dios, acepta la reprensión de Dios, la exhortación de Dios y se arrepiente rápido. Otros, a veces, nos cuesta más y podemos estar años, o pueden estar años y años perdiendo tiempo y lamentando en pos de Jehová. Pero se arrepintieron. Y eso es lo que cuenta al final, se arrepintieron. Obviamente después uno piensa, 20 años perdidos, todo lo que podría haber hecho en 20 años, de todo lo que me podía haber ahorrado en 20 años, de todo lo que podía haber hecho por el Señor en 20 años, de lo que me podía haber evitado en mi vida por 20 años. La única forma de tener comunión con Dios es a partir del arrepentimiento. Y aunque en la Biblia leemos que no hay justo ni aun uno, también leemos que quien confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo y lo perdona. Es fiel y justo. Qué cosa más curiosa, ¿no? Que utilice esas palabras. Quien confiesa a Dios sus pecados es fiel y justo. Si fuéramos a un juez y confesáramos nuestras faltas, recibiríamos la justicia de ese juez, obviamente, pero no la misma que recibimos con lo que dice la palabra de Dios. Y no es que Dios no le importe nuestro pecado, sino que es justo, porque alguien ya pagó por él. Porque Jesús pagó por él. Porque en Jesús tenemos el perdón de pecados y es justo Dios, porque no va a decir, no, este pecado no contaba. Por este pecado mi hijo no murió. Es justo y los perdona. Si confesamos nuestros pecados. Y aunque Dios es santo y no puede haber pecado delante de él, y hemos dicho al principio que Dios tiene misericordia, y mandó a su hijo. Y fue el propio Señor Jesucristo el que contó la historia del hijo pródigo, que se arrepiente y vuelve al Padre, y el Padre lo acepta y lo restablece y hace gran banquete. Fue el Señor Jesucristo el que contó la historia, la parábola de la oveja perdida, que deja las 99 a seguras y va a buscar la que se ha perdido. Fue el Señor Jesucristo quien perdonaba los pecados antes de curar a los enfermos. Fue el Señor Jesucristo el que dijo, he venido a buscar a los enfermos. He venido a buscar a aquellos que están enfermos, los que son sanos no necesitan médico. Yo he venido a buscar a los que estaban perdidos. Fue el Señor Jesucristo el que dijo esas cosas. El que dijo,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo vino para que la gente pudiera ser salva mediante el arrepentimiento, mediante la fe en Él. Fue el Señor Jesucristo que vino a buscar a los pecadores y reunirlos a todos bajo la cruz del Calvario, para que vieran el gran amor de Dios por su creación, por el hombre. Ahora, enseguida hubo oposición, ¿verdad? Cuando estaban en medio de ese culto de reavivamiento, no un culto buscando el reavivamiento, sino un culto organizado por el reavivamiento que había habido. Estaban todos unánimes haciendo, y Samuel ofreciendo los sacrificios, el sacrificio, todos ayunando, buscando a Jehová, diciendo, hemos pecado. Por fin se dieron cuenta de su horror. Por fin se dieron cuenta de su situación, de por qué estaban padeciendo lo que padecían. Hemos pecado contra Jehová. En ese momento viene la oposición. Y al igual que ocurrió en los tiempos de Zorobabel más tarde, ¿verdad? ¿Os acordáis? En el libro de Nehemías, de Esdras primero, después con Nehemías, cuando el hombre quiere hacer la voluntad de Dios, quiere reconstruir, viene Satanás porque no quiere que reconstruyamos nada. No quiere que volvamos a tener comunión con Dios. Ya estábamos bien como estábamos, nos deja tranquilos, haced lo que queráis. Si lo que queréis hacer es no seguir a Dios, lo que queráis. Construir una religión nueva, construir catedrales, construir lo que queráis. Y haced el bien por todo el mundo. Si sois felices así, hacedlo. Pero mientras no habléis de Jesús, haced lo que queráis. Mientras no habléis del amor de Dios, que ya está en la Biblia, haced lo que queráis. Ahora, pero cuando el hombre se acerca a Dios, ahí viene la oposición. Pero aquí hay una frase que me gusta, una frase que me encanta leerla. Y a veces no se lee así, de esta forma. Y me entristece que la gente hable así. Pero en el versículo 8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Veis qué palabra usan aquí? ¿Qué pronombre usan aquí? No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y muchas veces leemos, no sé si os habéis dado cuenta, hablan, Jehová tu Dios nos bendiga, o Jehová tu Dios nos guíe, o tu Dios haga esto, o tu Dios haga aquello, refiriéndose a Dios. Incluso entre el pueblo de Israel, muchas veces hablan así, a los líderes, a los sacerdotes o a los profetas. Pero aquí dicen, a Jehová nuestro Dios. A Jehová nuestro Dios, por fin entienden el significado de esa palabra y lo utilizan. Jehová nuestro Dios. Y como hicieron Zorobabel, como hicieron Nehemías, como hicieron tantos otros, cuando Pablo viajaba a Roma, ¿os acordáis? Que hubo el naufragio ese. Y temían por sus vidas y naufragaron en la isla de Malta. Incluso después del naufragio, como pareciendo, los nativos pensaban, este hombre que es un criminal, la justicia le busca la vida, como cuando le mordió la serpiente. Le tomaban por un criminal, iba con todos los esclavos, le tomaban por un criminal y decían, la justicia le busca su vida porque algo habrá hecho y tiene que morir. Y esperaban que se pusiera, me hace gracia, que se hinchase y se cayese muerto. Pero no le pasó nada. No le pasó nada. Y Pablo había recibido, si no recuerdo mal, una visión de un ángel, o el Señor le había hablado, diciendo, no va a morir nadie de los que viajan contigo, no va a perecer nadie. Y ninguno pereció. Y el centurión salvó la vida de Pablo y de los esclavos que allí ya estaban. Pero ellos oran a Jehová. Vamos a orar, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Él es nuestro Dios ahora. Ora a Jehová nuestro Dios. Y vemos la respuesta del Señor.
No hizo falta traer el arca. No hizo falta ir a buscar a nadie. No, simplemente el Señor tronó sobre los filisteos. Hace, creo que fue un par de semanas, que hubo una tormenta aquí en Barcelona, con muchos rayos y mucho. A mí me encantan esas tormentas, sobre todo cuando estoy en casa. Pero el tronó Dios sobre los filisteos de tal forma que se asustaron. Y allí no valieron arengas que hiciera que se inventasen los filisteos, como se hicieron la primera ocasión, ¿os acordáis? Cuando los israelitas, en el capítulo, creo que fue en el capítulo 5, en el capítulo 4, traen el arca al campamento y empiezan a gritar todos allí, animados, porque han traído el arca de Dios, y los filisteos escuchan todo ese estruendo, todo ese griterío, todo ese alboroto, y tienen miedo por lo que les pueda pasar. Han traído el arca de Dios, nos van a matar, vamos a morir como los egipcios. Pero sale ahí algún cabecilla y les dice, no, esforzaos, sed valientes, sed hombres y luchad contra ellos. Y consiguen la victoria. Pero en esta ocasión no hay opción a arengas, ni a discursos, ni a esfuerzos, ni nada. Dios está allí. Dios está tronando sobre los filisteos. Y estaban, en ese momento, estaban en medio del culto. En medio de esa reunión, no estaban ahí preparados, se habían reunido no para batallar contra los filisteos, seguramente no estaban en orden de batalla ni nada de eso, y estaban como, los cogieron por sorpresa, podrían decir, ¿no? Nos han pillado por sorpresa, ¿ahora qué haremos? Y ciertamente tuvieron miedo, pero hicieron lo correcto. Ora a Jehová nuestro Dios. Intercede a Jehová nuestro Dios. Y Dios tronó sobre los filisteos de tal forma, de tal manera, que huyeron desordenados. Israel fue detrás de ellos y hubo una gran victoria. Hubo una gran victoria. Dice de tal forma que en el versículo 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y todo el tiempo que Samuel gobernó a Israel, los filisteos no volvieron a entrar en la tierra de Israel. Recuperaron el territorio. Y iban los filisteos diciendo, ahora nos lo comeremos otra vez con patatas, y ya verás tú que lo sacaremos de aquí para siempre. Nunca más levantarán cabeza. Pero todo se les volvió en contra. Todo se les volvió en contra, porque Dios estaba allí en medio. Y ahí tenemos a Samuel, colocando esa piedra en ese lugar, que aún no tenía nombre. Aún no tenía nombre. En el capítulo 5 leemos, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Dice Ebenezer aquí, pero tened en cuenta que el libro se escribió después que habían sucedido las cosas. Por lo tanto, la gente ya sabía dónde era el lugar. Pero en aquel momento de la batalla, de la primera batalla, hacía 20 años y 7 meses, por poner una fecha, 20 años y 7 meses atrás, ese lugar no tenía nombre. Ese lugar, dice, dice los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. No tenía nombre todavía, no se llamaba Ebenezer ese lugar, porque Ebenezer significa, hasta aquí nos ayudó Dios. Bueno, significa piedra de ayuda. Piedra de ayuda significa Ebenezer. Y Samuel dijo, hasta aquí nos ayudó Dios. Y el mismo lugar donde los filisteos capturaron el arca, el mismo lugar donde los filisteos derrotaron a Israel y murieron, si no recuerdo mal, eran unos 30.000 de Israel, el mismo lugar donde fueron humillados de tal forma, donde era una de las esposas de uno de los hijos de Elí,
Dijo, la gloria de Dios, traspasada es la gloria de Israel. Ese mismo lugar. Ellos llegan hasta allí venciendo a los filisteos. Y en ese mismo lugar Samuel pone una piedra para que todo el mundo que pasara por ahí, para que todo el mundo que la viera desde lejos se acordara y pensara, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y esa piedra quedó ahí como un testimonio, para que pensáramos en el pasado, en el presente y en el futuro. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y si pensamos, Dios nos ha ayudado hasta aquí, y podemos recordar todas las cosas que Dios nos ha ayudado, todas las cosas que Dios nos ha provisto, de las que nos ha liberado, y tenemos que hacerlo. Y hacemos bien en hacerlo. Pero lo hacemos para vivir el presente, para acordarnos en el momento de ahora, cuando viene esta dificultad, ahora. Hasta aquí nos ayudó Dios. Por lo tanto, nos seguirá ayudando. Por lo tanto, nos seguirá ayudando. Y allí está esa piedra. ¿Tú tienes una piedra de Benecer en tu vida? ¿Un momento en el cual has visto la mano de Dios en tu vida? Hasta aquí me ayudó Dios. Hasta aquí me ayudó Dios. Eso dice, hasta aquí me ayudó Dios y ahora me ayudará. Nos habla del pasado, nos recuerda el pasado, nos habla del presente y nos trae esperanza para el futuro. Porque tal como nos ayudó Jehová, hasta allí nos ayudará después. Alguien comparó el uso del tiempo con la terminología bancaria. Dice, el ayer es un cheque ya cancelado. El mañana es una nota de crédito. Pero el hoy es un dinero en efectivo. El ayer fue un cheque cancelado, ya pasó el cheque. Una vez está ingresado, aunque lo esperabas, ¿verdad? Ay, ¿cuándo me llegará ese cheque? Pero una vez llega, ya está. Se acabó. Ahora estoy esperando el coche, que llevo ya tiempo ya sin coche. Pero el día que me lo den, como todas las cosas, ¿verdad? Por muy nuevo que sea, por muy bonito y reluciente que esté, al cabo de un tiempo ya pasó. Esa ilusión se pierde. Y después tenemos el presente. ¿Qué hacemos con nuestro presente? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso quiere decir que en el presente también nos va a ayudar. Y Samuel puso bien esa piedra ahí en ese lugar, para que todos se acordaran de que Dios los ha ayudado hasta ese momento. Por lo tanto, tenemos que seguir sirviendo al Señor. Tenemos que esforzarnos. No tenemos que permitir que esos dioses vuelvan a entrar en nuestras casas otra vez. Hemos estado lamentando en pos de Jehová 20 años. Hemos estado perdiendo el tiempo. No dejemos que otra vez las circunstancias vuelvan a ser las mismas. Y miremos el futuro. Dios también estará con nosotros. Y puesto nuestros ojos en la eternidad que nos habla su palabra, nuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Dios. Y finalmente, dice el versículo 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Qué bonita conclusión para esa historia. ¿Sabéis quién vivía en Ramá? ¿Quién lo ha dicho? Su madre y su padre y sus hermanos. Su padre, su madre, Ana, no sabemos si estaría viva todavía, pero posiblemente, y todos sus hermanos. Y Dios lo bendijo y lo puso en su casa, con su familia. Podía servir a Dios desde ese lugar. Y Dios bendijo a Ana también, viendo a su hijo crecer, viendo a su hijo cumplir esa oración que ella tuvo. Y empezamos estos estudios
Y podemos seguir ahora después con la vida de Samuel a través de Saúl y de David. Empezamos estos estudios viendo esa oración de esa mujer. Cómo cambió su vida y después utilizó otra palabra para su hijo. No cambió la vida de su hijo, sino que dedicó la vida de su hijo. La vida de su hijo fue dirigida por esa oración, que te servirá todos los días de su vida. Y desde bien pequeño Samuel estuvo en el tabernáculo con Elí. Escuchó la voz de Dios también desde bien jovencito. Y sirvió, y creció sirviendo a Jehová. Y todo el pueblo le reconoció como fiel siervo de Jehová. Pues que el Señor nos ayude también a saber guiar a nuestros hijos, saber orar por ellos, para que ellos también sirvan a Jehová, aunque sea lejos. Y los veamos poco. A mí no me va a importar verlos poco. Si están sirviendo al Señor, si son fieles al Señor. Mientras estén sirviendo al Señor, yo creo que cualquier padre será feliz. Así que también miremos ese Ebenezer, esa piedra, y recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios hará en nosotros y por nosotros. Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, porque tú, Señor, nos hablas, porque tú tienes cosas, Señor, buenas preparadas para nosotros, porque tú las pones en nuestras vidas, Señor. Sé tú alabado sobre todas las cosas, Señor, y haz tu obra en nosotros, en nuestras vidas. Guarda a nuestros hijos, Padre. Guárdalos para tu gloria, Señor. Que te sirvan, Señor. Que te honren en todos los días de su vida. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.